Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, gusto saludarlos. Qué bueno que estamos de nuevo por acá. Buenas tardes, Por allá, donde quieran que estén, espero que estén bien. Y por acá también, más o menos. Pero aquí estamos prestos a seguir con lo que nos han encomendado y esperando que ustedes también estén poniendo su parte. Cada quien pongamos nuestra parte para que lleguemos a salvo a un buen puerto y no nos quedemos en la orillita ahí nadando. El último día de clase estábamos viendo la acción civil. Normalmente siempre me gusta hacer un pequeño repaso de lo que vemos en la clase anterior, a efecto de poder iniciar otra vez la clase. Para hoy también les había dejado que leyeran ya un poco ahí del procedimiento común. Vamos a entrar a ver cuáles son los sujetos procesales, pero yo lo voy viendo por cuestiones de didáctica, diría yo, para ir entendiendo de una vez qué es el procedimiento común, cuáles son sus etapas, qué se desarrolla en cada una de las etapas. Voy desarrollando esos puntos y de una vez voy desarrollando las etapas del proceso, especialmente la fase de investigación. Así las cosas, hagamos un pequeño repaso de lo que vimos el último día. El último día de clase vimos lo que era la acción civil. Voy a ir preguntando yo por aquí. A ver, Kimberly, Michelle, Kessler. ¿Qué es la acción civil, Kimberly? Vamos a ver, voy a preguntar a alguien más. Ladies Calenti. Leslie Francisca. Gracias, Milagro, le vamos a preguntar despacito. Ligia Susana. Linda Verónica. Va manejando, pero puede hablar. Buenas tardes, licenciado. No sé si fue ahí. Sí, Linda Verónica. Sí. Pienso que es la acción que se le pone al sujeto activo. Dice Lucía Fuentes. Lucía. Manuel Fernando. Buenas tardes, licenciado. Sí, la acción civil corresponde al lesionado por el delito para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el mismo delito, ¿verdad? Por la persona que es el sujeto pasivo. ¿Cuál es el objeto, Manuel? ¿Cuál es el objeto de la acción civil? Es no solamente resarcir el daño,
sino también que se cumpla el proceso, ¿verdad? Y pueda la persona agraviada poder se le pueda resarcir el daño y el perjuicio en el cual se le afectó. María del Carmen, ¿qué es María del Carmen? A ver, Milagro, usted quería hablar. Buenas tardes, licenciado. El objeto de la acción civil es la reparación de los daños, la restitución de la cosa y la indemnización por los daños cometidos, o más bien los daños y perjuicios que sufrió el sujeto pasivo. ¿Qué consiste en los perjuicios? Digamos que el carro chocó, el carro era su fuente de ingresos porque era taxista, entonces chocó. Los perjuicios son que esa persona no va a poder trabajar el tiempo que esté en reparación ese carro. Entonces, la persona le tiene que reponer lo que él ganaba al día trabajando en su carro. Lucro cesante. Lucro cesante, lo que se deja de percibir. ¿Sí? Lo que se deja de percibir. A ver, María José Pepio. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, María José. ¿Cuáles son los caracteres de la acción civil? Lic, no estuve presente en su clase anterior. Tuve una emergencia. ¿Y qué tiene que ver eso? Que no haya estado en la clase anterior. Me voy a poner al día, Lic, disculpe. Se tuvo que haber puesto al día, ya pasaron 2 días. Ya pasaron 2 días. Sí, Lic, es que mi papá resultó con positivo de COVID. Yo lo siento, pero hay que seguir adelante. Sí, gracias, Lic, disculpe, ya me pongo al día. Melanie Pascal. Miguel Ángel Rodríguez. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Miguel Ángel. Dígame. Ya les dije cuáles son los caracteres de la Los caracteres, tengo 2, tengo un patrimonial y un personal. No son patrimonial ni contingente, y de orden social. 3 tengo. Entonces tiene 3. Sí. Hay 3. Bueno. Por ahí vamos. Estoy haciendo ahí sí, como un experimento, viendo que no todos participan. No sé si realmente están ahí o solo dejan el aparato ahí encendido. No sé. Aquí estamos, licenciado. Llamé a un montón y no contestaron. Tal vez tienen algún problemita o algo, pero bueno. Yo espero que estén ahí y que... Buenas tardes, licenciado. Yo estoy todavía en la calle, voy camino a mi casa, le estoy escuchando. Ok, gracias, Sergio. Déjenme, quiero ver si les mando un material ahorita. Déjenme ver cómo hago. Permítanme un momentito, vamos a ver. Sí, Emily. Buenas tardes, licenciado. No, yo iba a participar en la pregunta anterior, por eso levanté mi mano. Gracias. Esta es su manita. ¿Ya les llegó el material? Ya, ahorita estaba revisando. Ya lo recibimos. Sí, ok. Gracias. Vamos a empezar a ver los sujetos procesales, pero
basando en este cuadrito, a efecto de que vayamos viendo de una vez así, en una forma, en un mix, podría decir yo, en un mix, lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la etapa de investigación y lo que son los sujetos procesales que intervienen en el proceso. ¿Quiénes intervienen en el proceso? Sí, María. Licenciada, buenas tardes. Disculpe, fíjese que en la clase pasada nos hizo falta ver el cuarto punto de los sistemas de ejercicio, pero usted nos indicó que como no le iba a dar tiempo de explicarlos, entonces no sé si nos va a dar o... Sí lo vimos, platicamos de eso, les dije que podía ser en forma conjunta o separada, y es más, les puse un ejemplo de que ¿cómo se llama? De que podían agarrar su acción civil y se podían ir a un tribunal de lo civil. Entonces les dije, aquí estamos en presencia de una forma conjunta dentro del proceso penal o separadamente porque agarro mi acción civil. Es más, les puse un ejemplo de cómo operaba, del cabezal con el de la moto, que llega un momento en que ya no se puede seguir la investigación penal, agarro mi acción civil. Es más, hasta le puse un ejemplo de lo que yo de un caso que había tenido. Pero se lo repito con mucho gusto. Decíamos que la acción civil, al terminar a ver, mejor leamos el código. Leamos, por favor, el artículo 124, María. Artículo 124. Derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona, con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. 1. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte la sentencia de condena, cuando exista víctima determinada en el relato de la sentencia, se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. En la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3. Con la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena se integra la sentencia escrita. 4. No obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrán solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. 5. La declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Bien, cuando leímos este artículo hice hincapié precisamente
en esto, en que yo la puedo ejercer ahí en el mismo proceso penal, es decir, que la estoy ejerciendo conjuntamente con la acción penal. El hecho delictivo da origen a dos acciones, la penal para el castigo y la civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el delito. Al Estado decía yo que no le interesa solo el castigo, sino que también, por eso es de orden social, porque también le interesa el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia del delito. Si yo no quiero ejercer la acción civil, si la acción civil dentro del mismo proceso penal dice, si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, o sea, en la vía penal, queda salvo el derecho de la víctima o el agraviado de ejercerla en la vía civil. Es decir, que si ejerzo la acción penal dentro del proceso, la estoy ejerciendo conjuntamente. Si la agarro y me voy para el orden civil, la estoy siguiendo por separado. Es decir, eso ya depende, alguien, no sé si en esta sección o en la otra me hacían la pregunta, que de acuerdo a mi experiencia me decían qué consideraría que sería lo mejor. Eso ya depende de las circunstancias. Y tal vez lo que sí le aceptaría yo aquí, que se me quedó en el tintero, que lo dije en la otra clase y reparé que no les había dicho yo aquí, ¿cómo hacemos para cuantificar el monto de las responsabilidades civiles? A ver, María. Sí, licenciado. ¿Cómo hacemos para calcular el monto de las responsabilidades civiles? ¿Cómo haría usted? Pues tendría que verlo del gasto uno ya sea del vehículo o del daño que se haya ocasionado, pues por ejemplo el vehículo, en las reparaciones que se tengan que hacer, ¿verdad? Y aparte de hacer como un cálculo de lo que la persona ganaba por digamos, el vehículo que se dañó, que era ahí sí que donde él ganaba, y pues de eso. A ver qué dicen los demás. A ver qué dice Tiffany de León. Sí, licenciado. Sí, Tiffany, dígame cómo haría usted para calcular el monto de las responsabilidades civiles. ¿O cómo haría para aprobarlas, mejor dicho? Depende también del salario de la otra persona y de los daños que haya causado y los perjuicios también. Digamos que el ofendido es un cardiólogo de mucho prestigio y el delito son injurias o difamación. ¿Cómo haría para probar ahí? A ver quién quiere opinar. ¿Cómo haríamos para ir probando este tipo de situaciones? Sí, Kevin. Buenas noches, licenciado. Yo creo que en ese caso tendríamos que ver lo que él factura al final mensualmente o el número de citas que recibe y sacar un promedio, ya que también sabemos que no todos los meses son como que la misma cantidad de personas. Entonces tendría que sacar un promedio para tener ese como, usando la misma palabra, valga la redundancia, promedio de cuánto se le tendría que resarcir en daños y perjuicios. ¿De qué delito estaría pensando usted en el caso de un profesional, de un cardiólogo, digamos? Usted estaba hablando, de un cardiólogo, pues lo más común en doctores, creo yo, es la negligencia médica, que hacen mal algún procedimiento y tuvieron... Yo les estaba planteando, pero ahí él está cometiendo el hecho. Ajá. Ahí él está cometiendo el que hecho. se le cometa a él, lo que usted estaba diciendo, alguna difamación que se hiciera contra él, que alguien empieza a hablar mal del doctor y que por lo tanto ya la gente deja de ir a ¿cómo se llama? Correcto. De ir a ¿cómo se llama? A que él ofrezca consulta. A consulta, perdón. Entonces,
Ajá, entonces ahí está dejando de percibir todo eso. Entonces ahí los daños y perjuicios son esas consultas dejadas de percibir, ¿verdad? Esos honorarios por las consultas. María José. Serían todos los delitos contra el honor, que podría ser también la calumnia y la injuria. No, pero aquí estamos platicando de la acción civil. Estoy preguntando cómo haríamos para ir probando dentro del proceso el monto de las responsabilidades civiles, la reparación digna. A ver. Sí, pero en el caso que usted planteó, ¿estaría correcto o estoy equivocada? Vamos a dejar oír las opiniones y pues vamos a llegar a una conclusión. Licenciado. Permítame, Gemily está levantando la mano antes. Gracias, licenciado. Sí, iba a opinar respecto a lo del médico, que para eso existen también los dictámenes periciales, ¿verdad? Que van a revisar tanto lo que ha facturado él mensualmente como la satisfacción que han tenido sus pacientes, ¿verdad? Por trabajos anteriores. Su libro de citas para ver qué tan recurrentes son las citas con él, ¿verdad? Todo eso pesa a la hora de determinar qué cantidad ha perdido él, y no solo monetariamente, ¿verdad? Bueno, que en este caso, como es patrimonial, ¿verdad? La acción civil, pero también tiene mucho que ver la reputación de la persona, ¿verdad? En ese sentido se les viene abajo todo el negocio, en este caso, aunque sea un médico, ¿verdad? Que vela por la salud y la vida, pero es un negocio. Y finalmente ahí cuesta un poquito más ir probando ese tipo de situaciones porque, digamos, el prestigio, ¿cómo lo vamos a valorar? Pero la idea aquí que quiero que me capten es ¿qué hacemos para probar esas dentro del proceso? ¿Qué hacemos para probar la, ¿cómo se llama? El monto de las responsabilidades. Y les digo esto porque hay una audiencia y el juez tiene que tener ciertos elementos de prueba para poder fijar el monto de las responsabilidades civiles. Porque en la práctica, normalmente, yo no sé por qué, pero uno va dejando como que a un lado las responsabilidades civiles o diligencias que tiendan a probar las responsabilidades civiles o la responsabilidad civil de la persona que ha cometido el hecho delictivo. Entonces, yo voy proponiendo, o el Ministerio Público está investigando, y yo le voy proponiendo como querellante adhesivo, si fuera el caso que soy querellante adhesivo, coadyuvo con la investigación. Si me interesa la acción civil, tengo que coadyuvar también desde un principio, si la voy a ejercer ahí, plantear mis elementos de prueba que vayan a probar el monto de las responsabilidades civiles. Si no va a llegar esa audiencia y el juez no va a tener nada. Y cada vez decirle al juez, miren, las responsabilidades civiles, no tengo ningún elemento de prueba para poder fijar un monto. Y pongamos un caso sencillo. Para que entendamos la idea de cómo ir probando los hechos. O mejor dicho, las responsabilidades civiles. Porque aparte es cuando yo me voy a lo civil, pues obviamente ahí planteo una demanda y propongo toda la prueba. Después la diligencio, es decir, la propongo, la diligencio, después se admite, por último se valora, ¿sí? Si no hay alguna impugnación, etcétera, etcétera. Pero aquí no. Aquí la tengo que ir, como quien dice, introduciendo al proceso. Y pongámonos a pensar en el famoso taxista. En el famoso taxista lo que hacemos es, si es un carro del año, pues obviamente yo le voy a dar una cotización de repuestos de la agencia. Le puedo dar una cotización de otro taller donde me van a hacer la reparación, porque en la agencia solo venden los repuestos, no reparan los vehículos. Le mando de 2, 3 presupuestos de talleres para que el juez pueda tener los elementos para poder fijar un monto de responsabilidades civiles.
Y esto obviamente, jóvenes, no solo, digamos, en un caso como estos, pero en la práctica se pueden dar una serie de situaciones en las cuales tenemos que ir viendo cómo probamos el monto de responsabilidades civiles, pues. Porque ¿cuánto dejo de percibir? Pues obviamente estará el sueldo, tal vez soy empleado, pues mandaré mi ¿cómo se llama? Una constancia del trabajo, las planillas del IX, qué sé yo, donde aparezca el libro de salarios, donde aparezca mi sueldo, o los depósitos que se me hacen en mi cuenta de monetarios, etcétera. Por ahí voy probando yo, pero lo importante que quiero que entendamos es de que tenemos que ir introduciendo algunas diligencias o algunos elementos de prueba que tiendan a probar también las responsabilidades en el hecho que se ha cometido. ¿Estamos, María Fernanda, o tiene alguna duda todavía? María Stephanie, por favor, perdón. No tengo pena. Sí, ya. Gracias, licenciado. Un gusto para servirle. Bueno, así las cosas, vamos a empezar con el cuadrito que ya tienen ustedes por ahí, ¿sí? Yo creo que no hay necesidad de que lo proyecte para que ustedes vayan viendo yo me voy a auxiliar aquí de un esquema que tengo para que ustedes lo vayan viendo. Yo no sé cómo harían ustedes para verlo ahí, pero el hecho delictivo, empezamos aquí con el hecho delictivo, ¿sí? Empezamos aquí con el hecho del lado izquierdo, tienen el hecho delictivo. Cuando se violenta la norma penal, como consecuencia de eso, surge cuando hacemos o violentamos la norma, surge, digamos, a la vida jurídica un hecho que puede ser catalogado como delito en su momento, y por eso se va a iniciar una investigación. Cuando se va a iniciar la investigación, vamos a tener 3 actos introductorios. Y así lo dice el código, así lo leyeron ustedes, les dejé que leyeran ya el procedimiento común. Y ahí en el procedimiento común ustedes tienen los actos introductorios, ¿sí? Vamos a ver. Procedimiento común. Estamos ya en el artículo 285 del Código Procesal Penal. En el capítulo 3 tenemos los actos introductorios. Tenemos la denuncia, tenemos la querella y tenemos la prevención policial. Entonces, a través de cualquiera de esos actos introductorios se introducen una hipótesis al proceso, se introducen los primeros datos al proceso del cual se va a desprender toda una investigación. Es decir, que si vamos a plantear una querella, no vamos a pretender que con una querella vamos a probar toda la tesis de un caso. No. Lo importante es que pongamos, y la querella trae datos específicos que debemos de poner. Más adelantito lo vamos a ir desmenuzando todo esto poco a poco. Pero la querella se presenta por escrito ante el juez que controla la investigación, ¿sí? Ante el juez que controla la investigación. También está la denuncia y también está la prevención policial. De cualquiera de estas formas, o de cualquiera de estas formas en que se pueda iniciar el proceso, se introducen los primeros datos de los cuales se va a iniciar una investigación. Entonces, aquí ya vamos a ver quiénes intervienen en el proceso. Ya tienen ustedes ahí su esquemita
Sí, licenciado. Y decimos quiénes son los que intervienen en el proceso. Y podemos hablar de los sujetos procesales y los principales hablamos del juez. Y cuando hablamos del juez, volvemos a regresar un poquito a lo que es la competencia. Es decir, ¿quiénes tienen competencia? ¿Quiénes son los que tienen competencia en cada una de las etapas del proceso? Y recordemos ahora qué es la competencia funcional. A ver, voy a preguntar, ya que está calientito esto porque acaba de pasar el examen. Miguel Ángel Rodríguez, ¿qué es la competencia funcional? La competencia funcional, permítame, licenciado, es la que determina la distribución de la jurisdicción penal por las etapas del proceso o particulares actividades judiciales que se desarrollan en el mismo. Sí, es la que distribuye la jurisdicción penal las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Cuando hablamos de la jurisdicción, o mejor dicho, de la competencia penal, estamos hablando de qué papel desempeña, digámoslo así, qué papel desempeña o qué actividad desarrolla el juez, que el juez es el que interviene en cada una de las etapas. Si estamos en esta etapa primaria, en esta etapa de investigación, decimos de que el juez de instancia es el que controla la investigación, no investiga. ¿Sí? Quien investiga, ¿quién es? El Ministerio Público. ¿Sí? El Ministerio Público es quien investiga. El juez solo controla la investigación. Es decir, controla de que en el proceso no se violenten las garantías constitucionales, las garantías procesales. ¿Sí? Por ejemplo, si el Ministerio Público quiere hacer un allanamiento, le tiene que pedir, digámoslo así, permiso al juez. El juez tiene que autorizar. Entonces, el Ministerio Público le solicita y el juez decide y autoriza. O puede negar, por ejemplo, pues puede negar también la solicitud que le está haciendo de una orden de allanamiento, y registro, porque no se pueden dar los presupuestos, porque pueden haber ciertas circunstancias que no son recomendables, o porque no se prueba la necesidad de la orden de allanamiento, porque no es solo, voy a pedir una orden de allanamiento y ya estuvo, no, hay que probar por qué se está solicitando la orden de allanamiento, tiene que reunir ciertos presupuestos. Porque mire, le pido orden de allanamiento con el procesado fulano, tal. ¿Y por qué? Ahora bien, si yo tengo los presupuestos necesarios para eso, por supuesto que se los tengo que probar al juez y decirle, mire, aquí hay una declaración de testigos, tengo este otro informe que dice que existen ciertos indicios de que ahí, licenciado, está disculpe, el dinero con que se, ¿sí? Es que están diciendo que no se le escucha bien y usted sí es verdad, Lick, casi no se le escucha. Licenciado, se le escucha. Sí, ¿Cómo? Una interferencia, licenciado. Va a haber alguna interferencia porque yo estoy igual que todos los días. Pero sí, todos somos los que no le escuchamos bien, licenciado. Porque es problema de la bocina, algo así. Bueno, vamos a seguir a ver cómo sigue esto. Les decía entonces de que el juez que controla la investigación es el juez de instancia. Para eso está, no es el Ministerio Público. El Ministerio Público es quien investiga.
¿Sí? Por otro lado, entonces, ¿quiénes más intervienen en esta etapa? Si ustedes ven ahí, si ustedes ven en su cuadro, quien investiga también es el Ministerio Público. Licenciado, perdone, sigue la interferencia y se le escucha algunas cuestiones y otras no. Así me pasa a mí también cuando ustedes hablan, a veces les escucho muy cortado y ahora me tocó a mí. Déjenme ver qué puedo hacer. Ahora. Igual, licenciado, sigue la misma interferencia y solo es cuando usted habla, porque cuando han hablado los otros compañeros sí se escucha el sonido limpio. Solo cuando usted habla sí se escucha un tipo como de interferencia como de radio, como que si estuviera ahí haciendo una radio interferencia, la verdad. Una radio, pero estoy solito. Buenas noches, solo como comentario, ¿no será que están, por si tuvieran audífonos, puede que estén más mal conectados? Ya chequeé eso, fíjese. Ok. Ya chequeé eso. ¿Y ahora cómo me escuchan? Igual. Igual. Escucha la interferencia, pero sí se le entiende. corto el audífono. Se lo escucha igual, pero ahorita sí se le entendió un poquito mejor, Lick. No sé qué estará pasando, fíjense que no tengo la... Y no estaba así porque la primera parte sí se escuchaba bien. No tengo idea qué está pasando, fíjense que lo que... Licenciado, perdone, puede ser que haya tormenta en algunos sectores, está lloviendo bastante fuerte, puede ser que eso esté ocasionando la interferencia. Sí, fíjense que es la primera vez que me sucede desde que empecé a dar clases. Desde que empezó la pandemia y empezamos a dar clases. Es la primera vez, no tengo ni idea. Y discúlpenme, pero no soy técnico en esto. No soy técnico en audio. Miraría yo qué puedo hacer, pero lo único que puedo hacer es como cuando se les compone a uno el carro, o uno mira a una dama que se les compone el carro, o uno mismo como hombre levanta el capó y mira el motor y no sabe hacer nada. Sí, así me está pasando ahora a mí con esto, porque como cuando uno pruebas de hacer, ¿cómo se llama? Me están dando el consejo que puede sin audífonos. Voy a probar a ver qué pasa. ¿Y ahora? Háblenos, licenciado. ¿Cómo? Que nos hable para saber si se escucha. Fíjense que ahora sin audífonos no los escucho yo a ustedes. Igual, se escucha igual, licenciado. Sí, ahora se escucha un poquito más fuerte esa interferencia. Fíjense que ahorita quité los audífonos, que podría hacer eso, pero cuando hablo con ustedes casi no los escucho yo, por eso es que puse audífonos. Licenciado, ¿y si vuelve a ingresar a la reunión? Tienen 100% de audio, fíjense, tienen 100% de audio. Están diciendo que con y sin audífonos se oye la interferencia. Licenciado, ¿y si pruebas salir de la reunión e entrar nuevamente? Tal vez será una cuestión de reiniciar la página. Bueno, dame chance a eso entonces, por favor. Voy a salir y voy a entrar otra vez. Gracias, Lick.
Ya estoy por acá nuevamente. ¿Sigue igual? Ahora sí. No, licenciado. Licenciado. Muy amable. Se le escucha bien. Ok, muchas gracias. Miren qué buena salida. No están como uno que solo levanta el capó y se queda viendo ahí, que no sabe hacer nada, pero nada como hablar con los expertos, con los millennials. Y gracias también, por el licenciado. consejo. Gracias a usted también. Muchas gracias por el consejo, porque les repito en esto, no estamos con la tecnología todavía al 100, estamos todavía haciendo milagros, pero bueno, si ya me escuchan, qué bueno. Les decía entonces que el juez de instancia es el que controla la investigación. Controla la investigación que realiza el Ministerio Público, ¿correcto? Entonces, tenemos ya como sujetos principales al juez, que recuerdan ustedes que esto lo tienen regulado del artículo 43 al 50 y pico, no recuerdo ahorita muy bien, de la, ¿cómo se llama? Del Código Procesal Penal. ¿Quién investiga? ¿Quién investiga? El Ministerio Público. Ministerio Público. El Ministerio Público. Veamos entonces ahora qué es el Ministerio Público. ¿Sí? Busquémoslo en la Constitución, por favor. Listo, artículo 251. Ministerio Por favor, Público. Gemini. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación, integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de candidatos se requiere del voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. El fiscal general de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Bien, aquí quiero detenerme un momento, o un poquito largo. Quiero oír opiniones de lo que acaba de leer Gemini, y especialmente porque este siempre ha sido un tema de debate tanto a nivel nacional, a nivel de los medios de comunicación, y siempre ha estado ahí en la picota pública el fiscal general. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ahorita no hablemos de la función en sí del Ministerio Público, porque la función del Ministerio Público, su fin primordial, digamos que su objetivo principal es el ejercicio de la acción penal, ¿sí? Con base en eso es que arma todos los procesos, etcétera, etcétera, y ahí nos vamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Y quiero oír diferentes opiniones y que discutamos acá sobre la elección, o sobre, mejor dicho, el nombramiento o la designación del fiscal general. ¿Será que está bien? ¿Será que a través de las comisiones de postulación es el mejor método? ¿Habrá sugerir alguna otra forma? De una vez les advierto que ustedes son los que van a cambiar esta forma. No ahora, sino que cuando lleguen allá a la 9ª Avenida. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes van a llegar a la 9ª Avenida.
durante todos estos 40 años que tengo de estar dando clases, siempre les he dicho, cuando lleguen allá a la 9ª Avenida, pero no vayan a mandar solo el dedo o solo la manita levantada. No, cuando ustedes vayan a debatir y puedan cambiar las leyes. Porque tal vez en son de broma se los decía o se los digo, pero vieran cuántos compañeros que han pasado han llegado a ser diputados, ¿sí? Y la pregunta es, ¿sí, Kevin, quiere preguntar algo? No, licenciado, opinar ya cuando usted termine de hablar. Ah, ok. Y como estaba levantando la manita ahí, pensé que te quería... Para guardar el lugar. Eso está bueno. Les decía entonces que cuál será la mejor forma, si estará bien la forma en que estamos, en que se elige o en que se designa al fiscal general, o habrá alguna otra forma que sea más eficiente. ¿Qué opinan del plazo por el que el fiscal general es designado o nombrado por el presidente? En sí, quiero que opinemos de esto. Vamos a ver, Kevin, usted es el primero que había levantado la mano. Bueno, buenas noches de nuevo, licenciado. Respecto a esto, buenas noches, Kevin. Yo creo que hemos visto que la verdad, esto de comisiones de postulación no es la mejor solución. O sea, ya se realizó, se probó y es el que manejamos hoy en día, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque miramos que todos quieren cubrir sus beneficios. Nadie piensa en beneficio de la población, sino que la mayoría de todas las personas que están ahí eligiendo piensan en sus propios beneficios. Muchos pueden decir que no, pero al final sabemos que todos van a pensar en sus beneficios y al final darle la potestad al presidente para que él sea el que elija a esa persona que se va a ser la encargada de seguir todos los temas delictivos es también como que darle a ese guardián, porque él lo elige. Entonces al final tenemos que ser realistas. Estamos en un país donde todos son favores. Todos son favores. Si usted lo pone a él es porque tiene que, después en más de algo le va a decir, mira, pero ahí te recordás que yo te ayudé o algo así. Eso siempre va a surtir, siempre va a salir a relucir. No sé si la mejor forma sería ya por el tipo de puesto y por lo que conlleva ser un fiscal general, sería una elección popular. No sé si esa sería la solución. Miro que un compañero dice que no, pero no lo sabemos porque no lo hemos probado. Tenemos que probar muchas formas. Al final, la única forma de ver esto y acá es hacer una prueba y error. Las comisiones de postulaciones no sirvieron, entonces habría que probar otro método. La elección popular, no lo sé. Pues tendrían que seguir viendo cuáles métodos son los posibles para llegar a esto, pero para mí, comisiones de postulación creo que ya no deberían ser más utilizadas. ¿Cuál sería su propuesta cuando llegue a la 9ª Avenida? De primero me tengo que plantear si quiero ir a la 9ª Avenida, ¿verdad? Porque no me quiero llegar a ensuciar las manos, ¿verdad? O sea, yo no lo quiero hacer, pero como le digo, tal vez uno ahí entra de alguna manera. En un caso hipotético. En un caso hipotético. Tendría que estudiar, licenciado, las posibilidades, ver en otros, estudiar cómo se realiza en otros países y tratar de hacer un estudio, de aplicarlo a la realidad guatemalteca, si es viable o no es viable hacerlo de esas otras maneras. Pero yo en lo particular probaría tal vez con una elección popular, ¿verdad? Probaría de esa forma. Sergio. Gracias, Kevin. Sergio. Gracias, licenciado. Mire, el grave problema de las comisiones de postulación, porque no son malas, la realidad es de que no son malas, es que las elecciones son muy subjetivas, porque no hay una reglamentación específica y lo manejan todo con subjetividad. Una persona que le hacen una prueba que saca 100 en la prueba y en las comisiones de postulación cuando les toca votar a los decanos de cada facultad, no votan por él, sino votan por uno que tiene una situación más baja. Yo creo que el sistema de comisiones de postulación es adecuado
si está bien reglamentado y las decisiones no son tan subjetivas para poderlos elegir. Esa sería mi propuesta, reglamentar de mejor forma y quitar la subjetividad de que sea un examen. Es cierto, ellos revisan de que cumplan con los datos, la comisión de postulación, pero que sean que se nombre un ente que sea el encargado de realizar las pruebas psicométricas y las pruebas de conocimientos, y le pongo, por ejemplo, hasta pasarles polígrafo para ver si ellos tienen algún tipo de conexión con algún partido político. El grave problema, y es lo que respondo a Kevin, de hacer una elección popular sobre un puesto de esta magnitud, es de que se politiza totalmente, porque para entrar y ser candidato en un partido político tenés que tener conexiones políticas, y entonces ahí es más fregado, porque en el lugar de revisar de que sea el presidente quien lo elija, ¿cómo se llama? Lo están eligiendo los entes políticos, y estás hablando de que entonces ya no va a vigilar a los diputados, porque los diputados son los que le van a dar la elección. O te topas con los problemas que pasaron para la elección del representante de la CC, que fueron los abogados, pero ¿cuántos de los abogados fueron realmente a votar? ¿Me escuchan? Gracias, Sergio. Sí, le escuchamos. Entonces, esa es mi propuesta, es esa. Yemeli. Gracias, licenciado, muy amable. Pues yo tomando en consideración también que la Constitución es prácticamente tierna, ¿verdad? Nuestra Constitución no es muy... añeja. Añeja, gracias, gracias. Y tomando en cuenta también, ¿verdad?, de que se realizó, sobre todo la Constitución, en el artículo 251, ¿quiénes eran los que iban a participar? En aquella época, en el 85, solamente existían 5 universidades, ¿verdad? La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Mariano Galvez, la Rafael Landívar, la Francisco Marroquín, y no me acuerdo cuál otra. Y de los 90 para esta fecha, se aprobaron otras 9 universidades, ¿verdad? Algunas que no llegan ni a 100 estudiantes en la carrera de Derecho. Aunado a eso, y que todos ellos tienen participación en la elección, ¿verdad? En esta comisión de postulación. Otro asunto es que en la época sí se consideraban personas honorables y probos, ¿verdad?, a los decanos de las facultades, de Derecho. Se consideraba una persona muy, muy correcta, muy honorable, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios, bueno, de todos los colegios, ¿verdad? Entonces, todo eso influyó para que, de alguna manera, si se eligiera a una persona con como dice, ¿verdad?, con las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, todo lo que se ha reflejado actualmente nos muestra, ¿verdad?, que incluso han habido vicios para obtener los títulos y los niveles académicos de los que se jactan o los que les han ayudado para puntuar alto y ser considerados candidatos, ¿verdad? Entonces, tendríamos que retroceder y ver que, por ejemplo, si es que yo considerara llegar a la 9ª Avenida, ¿verdad?, que sí lo he considerado. No, hagamos hipotéticamente que van a llegar a la 9ª Avenida. Si llega a la 9ª Avenida, ¿cuál sería su propuesta, Yemeli? Lo que urge son reformas constitucionales, licenciado, porque hay muchas figuras e instituciones que se pensaron en la época y que actualmente se ha corrompido tanto el aparato de justicia, sobre todo, ¿verdad?, que se ha perdido esa certeza jurídica con la que se contaba antes. Entonces, habría que hacer reformas dentro de estas, ¿verdad?, considerar quiénes sí tienen las calidades para conformar las comisiones de postulación, ¿verdad? Y, como decía Sergio, tal vez establecer así más específicamente calidades, ¿verdad? Lo malo es que cómo se califica la moral, ¿verdad?
pero calidades morales y éticas con las que tiene que contar la gente para que no se deje influenciar o viciar. En algún momento consideraba yo que se hiciera por elección popular, ¿verdad? La elección del fiscal general. Sin embargo, tenemos que considerar que los empresarios tienen mucho poder sobre la población porque basta con amedrentar a sus propios empleados, ¿verdad? Influyendo en un voto. Yo lo vi para las elecciones de Oscar Berger, ¿verdad? Cómo los empresarios manipulaban a los empleados para que el voto fuera a favor de este partido. Entonces, de igual forma se viciaría, ¿verdad? Lo que considero yo es hacer esas reformas y considerar quiénes sí tienen calidades para conformar estas comisiones, ¿verdad? Gracias por el espacio, licenciada. Con gusto, Yameli. Marro. Marro. No solo que Marro hasta se arregló el pelo para hablar y ahora ya no quiere hablarnos. Solo dejó la manita Marro de ahí y se fue. Diga. Ahí está Marro. Ahí estamos, Marro. Lo oímos. Ah, ya. Escuchamos, Marro. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Sí, fíjense ustedes que yo, en el tema ese de lo que usted decía, yo, si estuviera ahí en el Congreso o algo así, yo creo que las comisiones de postulación al final no son el problema. Yo escuchaba a alguien que decía, todo lo que se politiza, ese es el problema. Entonces yo lo que haría, Lick, realmente es metería más educación a la gente, mucho más educación, porque hay un refrán que yo creo firmemente y es que el pueblo tiene los gobernantes que merece. Y nosotros tenemos que aceptar que tenemos los gobernantes que merecemos porque es parte de nuestra sociedad y hay muy poca gente que pues le ha nacido la conciencia. Aunque yo pues tengo esperanza, ¿vale? Que en el tema de que yo veo que siguen diciendo que el 3% de la población va a la universidad, pero yo veo que es un poco más y ahora hay más gente estudiada, hay más profesionales, siguen faltando muchos, pero hay más gente. La Universidad de San Carlos es una bendición, que hubieran más universidades, o sea, más sedes, más en todos los departamentos, que se le dieran becas a los muchachos por estudiar, ¿va? Porque en la Universidad de San Carlos uno lo único que necesita son ganas de estudiar, ¿va? Ganas de estudiar y ya. Y pues un poco de dinero para comer, ¿va? O algo, yo no sé, pero sí, la Universidad de San Carlos es una bendición, y de veras yo... Para una tostadita, dice usted. Sí, ahí sí que, pero un día se va a graduar, ¿eh? Y se gradúa de lo que usted quiera, si quiere ser antropólogo, doctor, licenciado, uno se gradúa de lo que uno quiera en la universidad, es una verdadera bendición. Entonces, ahora la pregunta es cómo motivar a esos patojos, ¿va? A los que están ahorita en secundaria, a los que tienen 20, a los que tienen 25 años, que trabajen y estudien cómo hacerlo, porque solo esa gente nos va a sacar adelante, porque ahí sí que ese refrán, ahora viene el refrán del pueblo unido jamás será vencido, es cierto, pero si el pueblo está estudiado, pero si el pueblo es inteligente para pensar, ¿verdad? Pero si el pueblo no vota por cualquiera ahí que solo regala láminas o algo, entonces eso nos va a sacar adelante un día. Yo eso haría, ¿vale? Porque al final, políticamente hablando, pues siempre, como decían los compañeros, partidos políticos, si son votaciones, si son comisiones de postulación, ahí decía la compañera, todos antes tenían honorabilidad, ahora ya no la tienen, ¿va? Ahora los que tienen dinero como a lejos, ¿va? Desde atrás, aquí pongo un presidente, aquí pongo otro, aquí lo otro. Gracias por darme la oportunidad de expresarme. Vamos con Oliver. Buenas noches, licenciado, compañeros. En relación a la pregunta que está cuestionando, mi punto de vista es, como decía la compañera, que hay que hacer reformas a la Constitución, y lo que yo haría es
bueno, la sugerencia que yo propondría en el Congreso es de que ya no sea el presidente quien tenga injerencia en esa votación y que se incluya al presidente al presidente de los derechos humanos, al representante de los derechos humanos, para que sea una votación más equitativa. Y tomando en cuenta de que el presidente generalmente no es abogado, porque según la Constitución cualquier persona puede llegar a la presidencia. Entonces esta persona efectivamente sí va a caer en temas políticos y en cumplir favores, ¿va? Entonces sería de quitar al presidente como persona que elija e incluir al presidente de los derechos humanos para que sea incluido en la votación y en la elección de la persona que va a estar a cargo del Ministerio Público. Gracias, licenciado. Gracias, Oliver. Sergio. A mí me decía el licenciado. Sí, Sergio, a usted. Bueno, pero es que yo ya di mi opinión. Perdón, dejé prendida la mano. Sí, entonces, por favor, vamos a ver, José. Hay dos José. Buenas noches, licenciado. José Morales. Bueno, dele, José. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que también sería, como dijo los compañeros, una reformas constitucionales. Yo creería que tendría que ser una reforma constitucional donde ya no se eligiera cada 4 años presidente y diputados juntos, lo que podría hacer que se elija primero el presidente, ya cuando el presidente llevara 2 años, elegir los siguientes puestos, por ejemplo, la fiscal general y los diputados, para que ya no tenga nada que ver este presidente. Cuando él salga del poder, el otro esté ahí y no tenga que ver que uno escoja el que va a trabajar con el otro para hacer un poquito de contrapeso. Eso me gustaría hacer a mí en el Congreso, y que ya no fuera de elegir por partidos, no, que ya fuera por personas, depurar el Congreso un poquito más, unas reformas constitucionales, licenciado. Ahora, si me habla lo que dice el corazón, yo me pondría una bomba y los encerrara a todos allá adentro y les pegara fuego. José. A ver, José Alfonso. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mire, para serle sincero, a mí sí una de mis prioridades es llegar a trabajar en el Congreso de la República y posteriormente al Ejecutivo. Sin embargo, me falta mucho conocimiento y mucha práctica para adquirirlo. Pero a mi criterio considero que una opción viable, así como decían varios de mis compañeros, es la reforma a la Constitución. Y lo que yo haría, una propuesta que yo haría, es así como dice Sergio, de fomentar un reglamento específico para el nombramiento del fiscal general. Pondría que la nómina sea electa por los 3 poderes del Estado, ya sea la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el presidente en conjunto con los ministros. Esta nómina de 6 candidatos sería electa por la Corte de Constitucionalidad, para que ellos sean quien elijan al fiscal general. Esa sería mi propuesta, dado que yo considero que no es como correcto que la población sea quien elija al fiscal general, porque la población en sí carecemos del conocimiento de lo que es el ámbito jurídico. Entonces, se dejarían llevar por los partidos políticos. Esa es mi opinión, licenciado. Gracias, José. David. Gracias, licenciado. Buenas noches. Considero que las comisiones de postulación pues han desempeñado un buen papel. Sin embargo, hemos tratado la manera de burlar muchos requisitos para optar a un cargo y tener cierto favoritismo. Yo en todo caso secundo también lo que decían algunos compañeros, de hacer algunas reformas en cuanto a la reglamentación que se debería de seguir para la elección del fiscal, número 1,
Y también haría algunas modificaciones en la Constitución en cuanto a las garantías, porque digamos, poniendo un caso hipotético, si yo estoy postulándome para fiscal y tengo la certeza de que voy a tener inmunidad, voy a hacer lo que quiera. Voy a investigar algunos casos, otros los voy a dejar por un lado, pero si no tengo esa clase de garantías, voy a tener un verdadero y auténtico compromiso de hacer mi trabajo y mi función, porque sé que en algún momento voy a tener que rendir cuentas y eso me puede representar cárcel. Entonces yo considero que algunas garantías deberían de ser modificadas. Gracias. Bueno. Kevin, otra vez, Kevin. No, licenciado, lo que quería preguntarle es, ¿y usted qué es lo que piensa al respecto? Eso era lo que me surgía la duda ahora, o alguien ya más conocedor de todo esto y como usted dijo, hablando en un caso hipotético que usted también pudiera llegar en algún momento, ya que no hay especificaciones. Ya no tengo tiempo para llegar allá a la novena, hombre. ¿Y por qué no tiene tiempo, licenciado? Si ahí solo dice mayor de 18 años saber leer y escribir, eso no es problema. Yo voy a dar mis puntos de vista al final, porque la discusión no va a parar el día de hoy. Es decir, faltan opiniones. Ahora quisiera, bueno, a ver si nos da tiempo, pero quisiera oír opiniones del plazo. Si ya hemos oído opiniones de cuál sería la mejor forma de poder elegir, porque yo lo que veo es, en aquel tiempo coincido con las diferentes opiniones. Yo tuve la oportunidad de platicar con un constituyente en una oportunidad y platicábamos precisamente de la forma de crear las famosas comisiones de postulación. Y me decía este abogado, fíjate, me decía que en aquel tiempo nosotros creímos que eso era lo mejor, que estuviera involucrada la academia, que estuvieran involucradas las universidades, que estuvieran involucrados los decanos de las facultades de Derecho de aquí de la República. Y Emily tiene razón, en aquel tiempo estaba la San Carlos, la Landívar, la Marroquín, y ya de haber estado por ahí ¿cómo se llama? La Mariano Gálvez. No recuerdo otras en aquel tiempo. Ya digamos que las demás han sido modernas y por ahí andan las bolas diciendo, no de ahorita, sino que hace rato, que estas universidades han abierto una serie de universidades solo para participar en las elecciones de postulación, solo para participar en las comisiones de postulación. ¿Cierto o no? No sé, pero lo cierto es que tienen voz y voto en las comisiones de postulación. Pues en aquel tiempo me decía Arturo se llama este abogado que les estoy contando, me decía, mira, me dijo, nosotros vimos como una salida viable la academia. Es decir, toda la confianza estaba en la academia, pues, en los letrados, en el colegio de abogados, en el colegio de abogados, que era el que, ¿cómo se llama? El que agremiaba, pues, a todos los conocedores del derecho, y que fuera una figura connotable dentro del gremio de abogados que participara también el Tribunal de Honor, que participara también ¿cómo se llama? Los decanos de las facultades. Pero obviamente esto no esperábamos todo lo que se vino con el tiempo. Con el tiempo, pues obviamente todos hemos visto lo que ha pasado durante tantos años. La idea en aquel momento, yo siempre he dicho que las decisiones que se toman, y se los decía, no sé si a ustedes o a la otra sección, las decisiones que se toman en el momento que se toman son las correctas, en cualquier índole de la vida. La decisión que estoy tomando yo en este momento de no ir a clases y después me someto al examen, ¿por qué no fui a clases? Porque para mí era más importante irme a tomar un cafecito con la dueña de mi corazón, ¿sí? O con la dueña de mis sentimientos, o simple y sencillamente porque tenía que hacer otra actividad. En ese momento, esa decisión que tomé era la correcta. Que después, con el tiempo, yo llegue a determinar que me equivoqué, es otra cosa. Pero en ese momento la decisión es la decisión correcta, la que estoy tomando en ese momento. Porque si yo decido ir a sentarme a oír
las cosas que habla el catedrático de Derecho Procesal Penal, pues esa es mi decisión en ese momento y esa es la correcta. Y así sucede en todas las órdenes en todas las situaciones de la vida. Y como les repito, que después venga y que yo diga, me equivoqué y que eso me esté dando algún problema de culpa y que la culpa después se convierta, que tome fuerza y que posiblemente se convierta en una depresión, etcétera, y por ahí viene la cosa, ya en las cuestiones emocionales. Pero tomando el punto de vista de que en aquel momento los legisladores pensaron, porque no era solo uno, era un conglomerado de legisladores que pensaron que eso era lo mejor. Pero yo también me pregunto, si fuera por elección popular, ¿será que nuestro pueblo tiene la suficiente cultura? ¿Estaremos preparados para una elección de ese tipo? ¿Será que estaremos preparados para ese tipo? Yo creo que no. Es decir, mi pensamiento es que no tampoco. Es también que no. Pero, ¿cuál será la forma correcta? Si yo tuviera la receta con todos los ingredientes correctos para que nos salga un buen pastel, te los diría. Pero realmente una receta no tenemos, porque yo coincido también con lo que decía, creo que Kevin, que habría que hacer un estudio de la sociedad en el cual se va a aplicar una norma o se va a aplicar un procedimiento. ¿Qué ha pasado en el transcurso del tiempo y en el transcurso de los años? Fíjense que el Código Penal, toda la vida se ha dicho, no sé si todavía se oyen los corridos por ahí, pero el Código Penal es el código tipo para América Latina que diseñaron los gringos, eso se decía en su tiempo. El Código Penal es el código tipo diseñado para la América Latina que les conviene a los norteamericanos, eso se decía. Y la pregunta es, ¿será que hemos hecho un estudio en el cual se va a aplicar la ley penal? ¿Será que lo habremos hecho para poder legislar de esa forma? Y la pregunta está ahí, abierta. La pregunta está abierta porque cuando llegan a las leyes o los proyectos de ley al Congreso, ¿será que tenemos la capacidad de eso? No sé, Emily. Gracias nuevamente, licenciado. Fíjese que hace poco platicaba yo con dos compañeros y basta con ver la cantidad de leyes penales especiales que existen. ¿No hubiera sido mejor reformar el Código Penal y concentrar en esa ley ordinaria que tenemos vigente y positiva todos los esfuerzos de los legisladores y hacer las reformas ahí específicamente en el código? Porque al parecer cuando se sustraen, ¿verdad?, todos estos tipos penales y se amplían en una ley especial, se prostituye el Código Penal. Entonces basta con ver eso, ¿verdad?, para saber que definitivamente no se hacen estudios, se legisla, porque si ellos presentan una iniciativa de ley y es aprobada, ganan más plata, ¿verdad? Si promueven una iniciativa de ley que les presentaron, ganan plata también. O sea, cada cosa que hacen, si salen, si entran, se los pagan. Entonces no van viendo el fin primordial del Estado, que es garantizar el bien común, ¿verdad? O sea, no piensan en la sociedad, no piensan en la población. Por ese lado lo interpretaría yo. Sí, la realidad es esa, pues. Fíjese, Emily, y para todos, siempre se ha hablado también hace rato, inclusive yo tuve en mis manos un anteproyecto de Código Penal, hace algunos años, de Código Penal, donde se iba a unificar todas las leyes dispersas que están por ahí, todas las normas dispersas que están por ahí, de tipos penales, como dice Emily, para concentrarlos definitivamente en un compendio específico que es el Código Penal. Es que la reforma procesal penal no fue completa, solo hicieron el Código Procesal Penal. La reforma incluía Código Penal, procesal
y sistema penitenciario, pero se quedó en eso. Bueno, yo sé que muchos el tema es para seguir, vamos a seguir el próximo día de clase. Pensemos vamos a empezar otra vez hablando del Ministerio Público, de lo que estamos platicando el día de hoy, y quiero que piensen un poco en el plazo. Y por favor, léanme y sigan leyendo ahí ya el procedimiento común, que ahí nos vamos a ir de aquí en adelante. Que pasen buena noche y que estén bien. Sigámonos cuidando hasta donde podamos, porque la cosa está fea. Feliz noche. Gracias, licenciado.